Gustavo Petro enfrenta a Jorge Ramos en vivo. Explota el debate en televisión. Lo que nadie esperaba era que el presidente más controversial de Colombia dejara sin palabras a uno de los periodistas más respetados de la televisión hispana. Gustavo Petro llegó al estudio preparado para una confrontación, pero terminó exponiendo verdades que nadie quería escuchar. En pocos minutos el ambiente se volvió eléctrico, las tensiones explotaron y al final una voz desde el público cambió todo el rumbo del programa. No se pierdan el momento que hará historia en la televisión. Antes de comenzar denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Cuando las puertas del estudio se abrieron y Gustavo Petro entró al plató de Univisión, se sintió esa energía particular que precede a las grandes confrontaciones. Jorge Ramos revisó sus notas por última vez, sabía que no sería una conversación fácil. A su lado, Patricia Janiot ajustó su micrófono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al otro extremo de la mesa, Carlos Loret de Mola intercambió una mirada cómplice con Ramos como si fueran soldados preparándose para la batalla. Todos sabían que este encuentro no sería una charla cordial. El presidente colombiano había aceptado la invitación después de meses de críticas mediáticas, después de ser llamado populista, radical, enemigo de la democracia. Había venido a dar la cara, a responder, pero también a confrontar. Los primeros minutos transcurrieron con la típica cortesía televisiva. Hablaron sobre la economía colombiana, sobre las relaciones con Estados Unidos, sobre los avances del gobierno. Pero las sonrisas eran forzadas, el ambiente tenso. El público presente en el estudio contenía la respiración, esperando el momento en que saltaran las chispas. No tardó mucho en llegar. Jorge Ramos, con esa mirada penetrante que lo había convertido en leyenda del periodismo, se inclinó hacia adelante y lanzó la primera estocada. Señor presidente, usted ha hablado mucho sobre la transparencia en los medios, pero muchos analistas consideran que sus constantes ataques a la prensa son un intento de censurar las voces críticas. ¿Dónde traza usted la línea entre el derecho a la información y lo que considera desinformación? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Petro no parpadeó, mantuvo la mirada fija en Ramos y respondió con una calma que sorprendió incluso a sus adversarios. Yo defiendo la libertad de expresión, pero también creo en la responsabilidad. La libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje, y eso es especialmente peligroso cuando tienes el poder de influir en millones de personas todos los días. Patricia Janiot se enderezó en su silla, sus ojos brillaron con esa intensidad que mostraba cuando tenía una pregunta lista para disparar. Pero señor presidente, ¿quién decide entonces qué es responsable y qué no? Usted ha hecho declaraciones que después resultaron ser inexactas. ¿No cree que eso también contribuye a la polarización? La respuesta de Petro llegó sin vacilación, cada palabra medida con precisión. Precisamente por eso estamos aquí, para tener conversaciones incómodas como esta. No para lanzarnos acusaciones mutuas, sino para hablar de la verdad, aunque duela. Se escuchó un murmullo de aprobación entre el público. Algo estaba cambiando en el ambiente del estudio. Carlos Loret de Mola intervino con voz cortante. Ha defendido a funcionarios que han atacado directamente a periodistas. ¿Cómo puede hablar de responsabilidad cuando permite que su gobierno hostigue a la prensa independiente? Petro lo miró directamente, sin esquivar la pregunta. Yo respeto el periodismo verdadero, no respeto las mentiras disfrazadas de noticias. Y creo que el pueblo colombiano, el pueblo latinoamericano, merece conocer la verdad completa, no versiones editadas que convengan a ciertos intereses. El murmullo del público se hizo más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que las simpatías no estaban completamente del lado de los conductores. Jorge Ramos se recostó en su silla, observando cómo se desarrollaba esta dinámica inesperada. ¿Está diciendo entonces que nosotros, que este programa, distorsiona la información? La respuesta de Petro fue devastadora en su simplicidad. Lo que digo es que nadie debería estar por encima de la rendición de cuentas. Ni yo, ni ustedes, ni este medio. Todos somos falibles, todos podemos equivocarnos. Algunas risas nerviosas brotaron entre la audiencia. Patricia Janiot golpeteó suavemente la mesa con los dedos. Esa es una afirmación muy fuerte, señor presidente. ¿Está acusando a este programa de falta de integridad periodística? Petro negó con la cabeza levemente. No estoy acusando, estoy observando. Muchos ciudadanos sienten que han sido engañados, no solo por medios marginales, sino por medios que consideraban confiables. Esa crisis de confianza no surgió de la nada. Esas palabras calaron hondo. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin ira,
sin confrontación, pero con una firmeza que resonó en cada rincón del estudio. Loret de Mola intervino nuevamente, intentando retomar el control. Usted ha estado involucrado en investigaciones que muchos consideran políticamente motivadas. ¿Se arrepiente de alguna de esas decisiones? No, respondió Petro sin dudar. Porque la verdad no entiende de colores políticos. Seguí los hechos, incluso cuando incomodaban a mis propios aliados. Jorge Ramos se inclinó hacia adelante, su voz tomó un tono más personal. ¿Se da cuenta de cómo suena eso? Como si usted fuera el único que dice la verdad. No pido ser pintado como héroe. Solo pido que se aplique el mismo nivel de escrutinio a todas las instituciones, incluyendo a los medios de comunicación. El estudio quedó extrañamente silencioso. El público escuchaba con una atención que trascendía la simple curiosidad. Patricia Janiot cruzó los brazos. ¿Entonces quiere que los periodistas seamos investigados? Quiero responsabilidad, respondió Petro. Si una institución pública engaña al pueblo, enfrenta consecuencias. ¿Por qué los medios deberían estar exentos de esa responsabilidad? Ese fue el momento en que el ambiente en el plató cambió definitivamente. Loret de Mola frunció el ceño, visiblemente incómodo. Pero su versión de responsabilidad, ¿no abre la puerta a silenciar voces críticas? Petro se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo ese tono sereno que había caracterizado toda su intervención. Solo si consideras que la verdad es peligrosa. Esa frase no se desvaneció en el aire. Golpeó como un martillo. Hubo una pausa, luego una reacción del público. Aplausos, primero dispersos, luego crecientes. Los conductores intercambiaron miradas inquietas. Jorge Ramos carraspeó, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Hablemos del orden público, señor presidente. ¿Cree que instituciones como la Fiscalía han sido politizadas? Partes de ellas, sí, respondió Petro inmediatamente. Y eso debería preocuparnos a todos, no solo a liberales o conservadores. Las instituciones deben servir a la Constitución, no a agendas partidistas. Y ahí fue donde todo cambió. No por una declaración escandalosa, sino porque la gente empezó a sentir algo diferente. El público, los televidentes, incluso algunos en el estudio. Fue sutil pero real. Nadie en esa mesa estaba preparado para lo que vendría después. Porque el siguiente segmento no iba a ser solo una defensa, iba a ser una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre el poder mediático. Cuando una narrativa conviene a cierta línea editorial, se amplifica. Cuando no conviene, se ignora o se ridiculiza, afirmó Petro con esa serenidad que había mantenido durante toda la entrevista. Se sintió un silencio incómodo en todo el estudio. Patricia Janiot no esperó más. Eso no es cierto. Hemos entrevistado políticos de todas las tendencias. Sí, asintió Petro, pero ¿cómo fueron tratados? ¿Con el mismo nivel de respeto, o con preguntas diseñadas para hacerlos quedar mal? Un murmullo recorrió al público. Loret de Mola se adelantó en su silla. Usted viene aquí y actúa como si fuera la víctima, pero ha trabajado con personas que atacan sistemáticamente a los periodistas. No soy una víctima, respondió Petro sin alterar su tono. Simplemente no tengo miedo de decir lo que muchos colombianos piensan, que la confianza en ciertos medios está rota, y no se rompió sola. La tensión era palpable. Jorge Ramos intentó redirigir la conversación. Volvamos al tema anterior. Usted mencionó la politización de las instituciones. ¿Está afirmando que hay corrupción en los altos niveles del Estado? Petro no dudó. Sí. Y no es solo una opinión. Hay expedientes, investigaciones en curso, testimonios. Todo está en el dominio público, pero curiosamente, ciertos medios prefieren no profundizar en esos temas. Loret de Mola apretó los puños sobre la mesa. ¿No cree que, al hacer esas afirmaciones en un programa político, usted también está politizando el tema? Traje pruebas, dijo Petro tranquilamente. Pero no se me ha preguntado por ellas. Se me pregunta por mis intenciones, por mis lealtades, por mi pasado. No por los hechos. Sacó una hoja doblada del interior de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Aquí tengo una lista de titulares falsos, reportajes tergiversados, noticias sin verificar que fueron transmitidas a nivel nacional y jamás fueron corregidas por cadenas como esta. La mesa quedó en silencio absoluto. El público se enderezó en sus asientos. Patricia Janiot frunció el ceño, visiblemente molesta. Esto es un show mediático para volverse viral. Lo hago,
respondió Petro lentamente, porque he pasado años siendo llamado peligroso, populista, enemigo de la democracia. Y ahora que tengo unos minutos para explicar por qué no estoy de acuerdo, me dicen que busco atención. Esa frase impactó fuerte. Incluso Ramos se quedó sin palabras por un momento. Petro deslizó el papel hacia ellos con calma. No tienen que leerlo ahora, pero espero que lo hagan. Y espero que la audiencia empiece a preguntarse por qué tantos errores mediáticos siempre parecen favorecer la misma línea editorial. La energía en el estudio volvió a cambiar. Algunos aplaudieron, luego más se unieron. No era solo ruido, era una señal. La audiencia ya no estaba completamente del lado de los conductores. Algo fundamental había cambiado, y los presentadores lo sintieron. De repente, ya no controlaban la conversación. El papel siguió sobre la mesa. Ninguno de los presentadores lo había tocado aún, pero el público lo había visto, las cámaras también. Y por primera vez en toda la transmisión, no era un conductor quien marcaba el rumbo de la conversación. Jorge Ramos intentó retomar el control. Ya hizo su punto. Pero esto no es un tribunal, es un programa de entrevistas. Petro sonrió apenas. Entonces hablemos honestamente. Sin guiones, sin preguntas ensayadas. Preguntas reales, respuestas reales. El público respondió de nuevo, esta vez más fuerte. Patricia Janiot intervino rápidamente. Muy bien, hablemos con honestidad. Usted ha trabajado con personas que han minimizado el papel de la prensa libre, que han atacado a periodistas. ¿Cómo justifica haber sido parte de eso? Petro no parpadeó. Usted está hablando de política. Yo hablo de confianza pública. Hay una diferencia fundamental. Loret de Mola interrumpió. Pero usted fue parte de esa maquinaria política. ¿Lo niega? Petro se inclinó hacia adelante, su voz siguió tranquila pero firme. Trabajé para un gobierno, no para una narrativa. He pasado mi vida buscando evidencias, no aplausos fáciles. Y entonces ocurrió algo que nadie vio venir. Petro giró hacia Jorge Ramos y le dijo: déjeme hacerle una pregunta. El estudio se quedó en absoluto silencio. Se sintió un cambio palpable en la tensión. El entrevistador estaba a punto de convertirse en el entrevistado. Ramos dudó un instante, luego asintió. Adelante. En los últimos 5 años, preguntó Petro con calma, ¿cuántas veces este programa ha emitido una corrección voluntaria? No por presión externa, sino porque reconocieron que dijeron algo inexacto. La pregunta golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. Jorge miró hacia los productores fuera de cámara. No hubo respuesta inmediata por el audífono. Patricia Janiot intentó intervenir. Esto no se trata de nosotros. Petro no levantó la voz. Si se trata de ustedes. Porque millones de personas escuchan lo que se dice en esta mesa. Si exigen responsabilidad a los funcionarios públicos, ¿por qué no aplicar el mismo estándar a ustedes mismos? El público contuvo el aliento. Durante un instante que pareció eterno, la mesa se quedó en silencio. No a la defensiva, no agresiva. Simplemente callada. Porque no tenían una respuesta preparada. Esa pausa de 5 segundos fue más elocuente que cualquier discurso político. Finalmente, Jorge respondió, ahora más despacio. Es una pregunta válida. No tengo el número exacto. Eso era todo lo que necesitaba escuchar, dijo Petro. El público volvió a aplaudir. Esta vez no fue por cortesía. Fue con convicción. Por primera vez, el programa ya no controlaba completamente el mensaje. Patricia Janiot se recompuso rápidamente. Nos está juzgando como si fuéramos activistas, pero somos periodistas. Tenemos opiniones informadas. Las opiniones son poderosas, respondió Petro, especialmente cuando se presentan como hechos incuestionables. No era solo lo que decía, era como lo decía. Tranquilo, calculado, como si no estuviera actuando sino exponiendo una verdad que había estado esperando su momento para salir a la luz. Para el público, tanto en el estudio como en casa, ya no se sentía como un ataque contra Petro. Se sentía como una revelación sobre el programa mismo. Pero el presidente colombiano no había terminado. En la siguiente parte de la conversación haría una afirmación que conectaría directamente la crisis de confianza en los medios con la polarización política. Y esta vez, los presentadores no solo lo confrontarían, lo harían personal.
La mesa que antes bullía con tensión profesional ahora hervía con algo mucho más profundo. Loret de Mola se inclinó hacia adelante, su tono más cortante que antes. Déjeme preguntarle algo, señor presidente. Usted habla mucho de responsabilidad, pero ¿se arrepiente de algo que haya dicho públicamente? ¿Algo que desearía no haber dicho? No buscaba una respuesta sincera. Buscaba una grieta en la armadura de Petro. Pero él no se la dio. Me arrepiento de que tan rápido se entierra la verdad cuando no conviene. No me arrepiento de haber tratado de desenterrarla. Jorge Ramos alzó una ceja. Eso suena muy ensayado. Suena honesto, respondió Petro. Y eso es lo que incomoda. Patricia Janiot intervino con tono más firme. Pero usted ha hecho afirmaciones graves sobre los medios, sobre el sistema judicial. ¿No cree que eso alimenta la división del país? Ya no se trataba de política. Se trataba de responsabilidad moral. Creo que lo que genera división, respondió Petro, es cuando a un sector se le permite cuestionarlo todo, y al otro se le exige silencio absoluto. La audiencia se movió de nuevo. Susurros, movimientos de cabeza, reacciones contenidas pero evidentes. Loret de Mola no lo dejó pasar. Entonces otra vez se presenta como la víctima. No, dijo Petro con calma. Soy el mensajero. Pueden atacarme todo el día, pero eso no borrará los hechos que traje. Fue sutil, pero el público reaccionó. Esta vez los aplausos no fueron tímidos ni dispersos, sino seguros, decididos. No era solo acuerdo momentáneo. Era algo más profundo. Reconocimiento. Jorge Ramos se inclinó hacia adelante. Déjeme hacerle una pregunta fuera de guión. Petro asintió. Por favor, adelante. Usted habla mucho de confianza, pero formó parte de administraciones que también cometieron errores, que también mintieron. ¿Cómo se desmarca de eso? La respuesta de Petro fue inmediata. Serví a la Constitución, no a un hombre ni a un partido. Seguí la evidencia a donde me llevara, incluso cuando conducía a lugares incómodos, incluso cuando nadie quería escuchar. Ramos esperó, quizás esperando que la respuesta sonara hueca o ensayada. Pero no fue así. Porque en ese momento, Petro no estaba defendiendo su legado político. Estaba defendiendo una idea, que la verdad no debería pertenecer a ningún bando. Patricia Janiot cambió el enfoque. Entonces, ¿dónde lo deja eso a usted ahora? Está aquí acusándonos de parcialidad, defendiendo su pasado. ¿Qué quiere que la gente se lleve de esto? ¿Que usted es el héroe y nosotros los villanos? Petro negó con la cabeza. No quiero que se vayan pensando en héroes o villanos. Quiero que piensen en lo que escuchan, en quién decide qué es la verdad, en por qué ciertas voces se amplifican y otras se silencian. Luego hizo una pausa. La justa para que el silencio tuviera peso. No les pido que me crean. Les pido que cuestionen a todos, incluyéndome a mí. Esa frase impactó como un rayo. El público no solo aplaudió esta vez. Se levantó. No todos, pero sí lo suficientes como para cambiar completamente la energía en el estudio. Los conductores miraron alrededor. Esto no debía salir así. No estaba en el libreto. Y entonces Jorge Ramos lo dijo en voz alta. Es usted bueno en esto, se lo reconozco. Petro sonrió levemente. No estoy aquí para ser bueno. Estoy aquí para ser honesto. Esa fue la frase. La que inundaría las redes sociales en cuestión de horas. La que sería recortada, compartida, debatida, reproducida. Pero el programa no había terminado. Porque en los minutos siguientes, el tema giraría hacia algo aún más explosivo. El patriotismo y quien tiene el derecho de definirlo. Jorge Ramos formuló la pregunta con voz baja, deliberada. Usted ha dicho que defiende la Constitución, ha hablado de servir a Colombia. Pero, ¿qué significa para usted el patriotismo? Petro guardó silencio un momento. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía hacia dónde podía llevar esa pregunta y quería asegurarse de que todos escucharan. Para mí, dijo finalmente, el patriotismo es defender a tu país incluso cuando es difícil, incluso cuando es impopular, incluso cuando tu propio sector no quiere escucharte. Patricia Janiot intervino inmediatamente. ¿Pero de qué Colombia habla? Porque mucha gente cree que lo que usted representa no es la versión del país en la que ellos creen. Petro la miró directamente. Yo defiendo toda Colombia. No solo un sector político, no solo una clase social, no solo una ideología.
Defiendo el experimento imperfecto, complejo y hermoso del que todos formamos parte. Era idealista, sí. Pero no sonaba vacío. Sonaba vivido, ganado a pulso. Loret de Mola no estaba convencido. ¿Y no cree que parte de la retórica que usted maneja ha herido a muchas personas, ha hecho que otros se sientan excluidos de esa visión de país? Creo, respondió Petro, que ignorar la verdad hiere mucho más que enfrentarla. El público ya no reaccionaba. Escuchaba. Solo escuchaba, con esa atención profunda que trasciende el entretenimiento. Patricia Janiot alzó la voz, más cortante. Uno no puede llamarse patriota y al mismo tiempo atacar las instituciones de su país. Petro la miró directamente. Esa es la diferencia entre lealtad ciega y amor verdadero. Yo creo en las instituciones lo suficiente como para querer repararlas. Ustedes creen en ellas lo suficiente como para ignorar cuando están fracturadas. Eso estremeció toda la sala. Suspiros, murmullos, aplausos dispersos. Pero él no había terminado. ¿Quieren hablar de patriotismo?, dijo Petro, su voz elevándose apenas. El patriotismo no se trata de ondear una bandera. Se trata de tener el valor de decir, podemos hacerlo mejor, incluso si te cuesta algo. Especialmente si te cuesta algo. Ya no era un debate. Era un desafío directo. Jorge Ramos se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién define qué significa, mejor? El pueblo, respondió Petro. No los comentaristas, no los políticos, no los presentadores de esta mesa. La gente que se levanta cada mañana, va a trabajar, paga sus impuestos y siente que nadie la escucha realmente. Y entonces, casi como si hubiera sido planeado, una mujer del público se puso de pie. No era una invitada programada, no era parte del equipo de producción. Solo una mujer con chaqueta azul que no gritó, no interrumpió. Simplemente dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Por fin alguien lo dice. El estudio quedó en absoluto silencio. Patricia Janiot quedó boquiabierta. Loret de Mola no dijo nada. Y por primera vez en todo el segmento, Jorge Ramos no intervino. Porque ese momento, sin guión y sin planificar, logró lo que ningún argumento había conseguido, demostró el punto. La conversación ya no se trataba de Petro. Se trataba de ellos, de las personas que sentían que sus voces habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Y de alguna manera, Gustavo Petro había abierto esa compuerta. El segmento aún no terminaba. Porque la ronda final de preguntas no sería sobre política ni sobre patriotismo. Sería sobre el poder, y sobre quien lo ejerce realmente. No hubo aplausos esta vez. No hubo risas. Solo silencio. Ese tipo de silencio que no pide atención, la exige. Patricia Janiot fue la primera en hablar de nuevo, pero su voz ya no tenía el mismo filo de antes. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que ahora nosotros somos parte del problema? Petro no esquivó la pregunta. Estoy diciendo que el poder no siempre viene de quien ocupa un cargo. A veces viene de quien sostiene un micrófono. El público se removió en sus asientos. La incomodidad era palpable. Loret de Mola cruzó los brazos. Nosotros no hacemos leyes, no redactamos políticas públicas. No, dijo Petro con calma. Pero moldean percepciones. Y a veces eso es incluso más poderoso. Jorge Ramos negó con la cabeza. ¿Ahora somos responsables de cómo se sienten las personas? No, respondió Petro. Son responsables de lo que dicen, igual que yo. La diferencia es que cuando yo cometo un error, hay investigaciones parlamentarias. Cuando los medios cometen errores, hay un programa nuevo al día siguiente y todo sigue igual. El público volvió a inclinarse hacia adelante. Escuchaban con esa atención que trasciende lo superficial. Patricia Janiot intentó retomar el control. Seamos honestos. Usted también ha dicho cosas que moldean percepciones. No se haga pasar por alguien externo al sistema. No me estoy haciendo pasar por nada, respondió Petro. He visto cómo funciona esto desde adentro, y también he visto cómo se ve cuando se abusa del sistema desde ambos lados. Loret de Mola presionó más. Entonces, ¿por qué venir aquí? ¿Por qué hacer esto, sabiendo cómo iba a desarrollarse? Petro asintió. Vine porque la gente merece escuchar algo que no fue aprobado por un equipo de relaciones públicas. Porque esta sala, dijo haciendo un gesto alrededor, es donde muchos deciden qué pensar sobre los temas, sobre los líderes,
sobre qué es real y qué no. Y luego lo giró de nuevo. Pero ahora déjenme hacerles una pregunta. La sala se congeló otra vez. Ramos asintió levemente. Han preguntado sobre mis lealtades, mi pasado, mis errores. Ahora les pregunto, ¿cuál es su responsabilidad con el público cuando saben que algo está mal pero encaja con su línea editorial? ¿Lo dicen igual, o guardan silencio? La pregunta no vino con malicia. Vino con peso. Y eso la hacía más devastadora. Patricia Janiot intentó responder, pero no le salió nada al principio. Loret de Mola miró a Ramos. Ramos miró al público. Y por un instante, fue evidente, no tenían una respuesta clara. Porque no era una pregunta de sí o no. Era la pregunta. La que toda voz poderosa, tarde o temprano, debe enfrentar. ¿Quién controla la narrativa, y quién paga el precio cuando está equivocada? Petro no presionó. Dejó que el momento respirara. No estoy diciendo que sean malas personas, añadió. Estoy diciendo que tienen poder, y el poder sin reflexión se convierte en control. Esa frase golpeó fuerte. Incluso los camarógrafos parecieron reducir sus movimientos, como si sintieran el cambio en el aire. Nadie esperaba esto. No de este invitado, no en este programa. Pero estaba ocurriendo en vivo, en tiempo real. Y aunque no lo dijeran en voz alta, el público lo sintió. La historia no se estaba desarrollando como la habían planeado. Porque ya no era la historia de ellos. Era la de él. Pero quedaba un último tema. Uno que ninguno de los presentadores quería tocar, pero sabían que ya no podían evitar, la política detrás de los medios. Y una vez que saliera, ya no habría vuelta atrás. Todos en la mesa sabían lo que venía. Era la parte que normalmente esquivaban, no porque no pudieran hablar de ello, sino porque admitirlo en voz alta era como pisar un campo minado. Pero ahora era inevitable. Patricia Janiot intentó entrar con cautela. Está bien, ya que hablamos de poder y percepciones, hablemos de narrativas políticas. Ha hecho acusaciones sobre el sesgo de los medios. ¿Cree que este programa tiene una agenda política? Sí. Petro no dudó. Esa sola palabra cayó como un martillo sobre el cristal. Patricia Janiot parpadeó. ¿Así, sin más? Petro asintió. Así, sin más. Loret de Mola intervino. Entonces, porque tenemos valores progresistas, ¿cree que somos parciales? Creo que hay sesgo cuando los hechos se filtran a través de una ideología. Y creo que eso ocurre aquí constantemente. Jorge Ramos se inclinó hacia adelante, su voz más tensa. Nosotros reportamos lo que vemos. Y lo que hemos visto en los últimos años ha sido retórica peligrosa, teorías conspirativas, ataques a la democracia. No vamos a fingir que ambos lados son iguales cuando claramente no lo son. No les estoy pidiendo que finjan, dijo Petro. Les estoy pidiendo que apliquen el mismo estándar. Si van a examinar a un lado por desinformación, deben estar dispuestos a señalarlo también cuando lo hace el otro. Ahí estaba. Lo que más temían que se dijera, expresado de forma clara, directa y calmada, frente a una audiencia nacional. Patricia Janiot contraatacó. Denos un ejemplo entonces. Él ya lo tenía preparado. La investigación sobre los vínculos de mi campaña con grupos irregulares fue presentada como un hecho durante meses. Titulares, análisis, debates enteros construidos sobre filtraciones no verificadas. Y cuando se demostró que no había sustento, la rectificación ocupó 30 segundos en un noticiero de madrugada. Eso rompió algo en el ambiente. El público se agitó de nuevo, no con aplausos, sino con esa tensión que surge cuando la gente reconoce una verdad incómoda. Loret de Mola respondió. Esa información venía de fuentes oficiales. No podíamos verificar todo en tiempo real. Estoy diciendo que el entorno mediático castigó a cualquiera que cuestionara esa versión, y cuando la verdad cambió, nadie rindió cuentas realmente. Patricia Janiot levantó ligeramente la voz. ¿Entonces quiere que pidamos disculpas aquí mismo? Petro negó con la cabeza. No quiero disculpas. Quiero transparencia. Quiero que el público escuche todas las versiones, que se confíe en su criterio, que puedan decidir por sí mismos. Y entonces hizo una pausa. Solo un segundo. Eso no es de derecha ni de izquierda. Eso es libertad. El público estalló. No con aplausos educados, no con palmadas por compromiso. Con reacción real, visceral. Jorge Ramos se recostó, brazos cruzados.
No estaba enojado, solo pensativo. Porque sabía lo que acababa de pasar. La audiencia se había conectado con el mensaje de Petro, no con el de ellos. Petro continuó, ahora en tono más bajo. Cuando los medios actúan como un filtro en lugar de un espejo, dejan de ser periodismo. Se convierten en activismo disfrazado. Otro murmullo se sintió por todo el estudio. Ya no se trataba de política partidista. Se trataba de confianza. Y la gente en casa, los que veían desde sus salas, empezaba a hacerse una pregunta que ningún presentador podía controlar. ¿He estado escuchando solo lo que alguien más quiere que crea? El aire se volvió denso. El programa seguía en vivo, pero la conversación había cruzado una línea peligrosa. Porque después de esto, ya no habría un cierre limpio. Solo quedaría el ajuste de cuentas. Y unos minutos después, Gustavo Petro diría algo que no solo sacudiría el estudio, sino que seguiría persiguiendo a los presentadores incluso después de que las cámaras se apagaran. Fue Jorge Ramos quien rompió el silencio esta vez, pero su voz sonaba diferente. Menos desafiante, más contenida. Ya expuso su punto. Ha dicho que los medios están fracturados, que este programa tiene sesgo, que la gente debería cuestionar lo que escucha. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su solución? Petro miró al otro lado de la mesa. Su tono era sereno, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Mi solución es la conversación. No los monólogos, no los ecos de una sola perspectiva. Conversaciones reales, incómodas, cara a cara, como esta. Dejó que eso se asentara. No odio a la prensa. No le tengo miedo. Solo quiero que sea mejor. Patricia Janiot se inclinó hacia él. Eso suena bonito, pero seamos realistas. La mayoría de lo que ha dicho va a ser recortado, editado, tergiversado. Petro la miró con algo parecido a la compasión. Probablemente. Pero la gente no es tonta. Saben cuando algo ha sido manipulado. Y están cansados. Luego miró directamente a la cámara. Ese fue el momento. La frase que se repetiría, que los productores incluirían en los resúmenes, aunque no quisieran. Estoy aquí para recordarles que tienen derecho a formar la suya propia. Por un instante, ninguno de los presentadores tuvo nada que decir. Patricia Janiot bajó la mirada a sus notas, luego las dejó de lado. Loret de Mola se recostó. Ramos miró hacia fuera de cámara. Incluso ellos lo sintieron. El cambio. La pérdida de control. Petro continuó. Me preguntaron antes si me arrepiento de algo. No me arrepiento de defender lo que creo, incluso cuando me cuesta políticamente. Hizo una pausa. Lo que sí me duele es cuántas personas sienten que no pueden expresar sus ideas libremente sin ser etiquetadas, canceladas o ignoradas. Eso no es democracia. Eso es control disfrazado de pluralismo. El público estalló de nuevo, más fuerte que antes. Ya no era solo una audiencia de estudio. Era una sala llena de personas que acababan de ver cómo se quitaba una máscara en tiempo real. Patricia Janiot intentó una vez más. ¿No cree que plataformas como esta al menos intentan dar espacio para diferentes voces? Petro la miró con suavidad. Creo que dan espacio, pero solo a quienes ya están de acuerdo con ustedes. Creo que el disenso real, eso los incomoda profundamente. Esa frase no cayó con estruendo. Cayó con peso. Una verdad que no querían aceptar, pero que ya no podían negar. Jorge Ramos suspiró. ¿Entonces qué sigue? ¿Debemos simplemente aceptar estar en desacuerdo? Petro esbozó una leve sonrisa. Debemos escuchar. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. El programa se acercaba a su fin, pero la tensión no se desvanecía. Porque el daño o la revelación, según a quien se le preguntara, ya estaba hecho. Y cuando empezó a sonar la música de cierre, cuando las cámaras se alejaron para el plano final, nadie en la mesa sabía muy bien qué decir. Excepto él. Petro se volvió hacia los presentadores una última vez. Gracias por invitarme. Y lo decía en serio. Ellos lo sabían. Porque lo amaran o lo odiaran, no había venido a destruir. Había venido a incomodar. Y lo había logrado. Pero quedaba un último momento. Uno fuera de cámara, completamente espontáneo, que dejaría incluso a los productores descolocados. El programa terminó a tiempo. La música sonó, el logo desapareció, la luz de aplausos parpadeó. Y el público aplaudió. Pero no fue el mismo aplauso de siempre. No fue por rutina,
no fue por compromiso. Fue un aplauso pensado, reflexivo. El tipo de reacción que surge cuando la gente escucha algo que no esperaba y necesita tiempo para procesarlo. Los presentadores se levantaron primero, recogiendo sus notas, evitando mirarse entre ellos. Petro permaneció sentado un segundo más. No tenía prisa. Había cumplido su propósito. Cuando finalmente se levantó, no miró a los conductores. Miró al público y asintió. Un gesto simple, pero que resonó. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un miembro del equipo, alguien en el borde del set, sin micrófono, fuera de cámara, se acercó y le susurró algo al productor. El productor giró la cabeza bruscamente, ojos abiertos, buscando con la mirada. No estaba mirando a los presentadores. Miraba al público. Porque algo extraordinario estaba ocurriendo. Miembros de la audiencia, por su cuenta, empezaban a bajar hacia el escenario. No para protestar, no para exigir nada. Para hablar con él. Para estrecharle la mano. Para decirle algo en voz baja. Patricia Janiot lo vio primero. Se quedó inmóvil. Vio como 3, luego 5, luego una docena de personas esperaban pacientemente para hablar con un hombre del que les habían dicho que desconfiaran. Jorge Ramos miró por encima del hombro. Loret de Mola se mantuvo en silencio, brazos cruzados, pero sus ojos también seguían el movimiento. Una mujer de la primera fila tocó el brazo de Petro y le dijo lo justo para que solo unos pocos lo oyeran. No estoy de acuerdo con todo, pero gracias por decir lo que nadie más se atreve. Él la escuchó sin cámaras, sin frases para volverse virales. Solo un momento de reconocimiento humano. En los pasillos, un asistente de producción preguntó si debía cortar la transmisión de las cámaras de seguridad. La respuesta fue, no. Déjenla rodar. Porque esto ya no se trataba de un invitado polémico. Se trataba de un cambio. Una grieta. Algo real. Un asistente de producción se le acercó y le dijo. Logró que la gente reaccionara. Eso aquí es extraño. Petro sonrió. Ese era el objetivo. Minutos después, los presentadores reaparecieron fuera de cámara. Ramos pasó sin decir palabra. Loret de Mola hizo un gesto educado. Patricia Janiot lucía cansada. No molesta, solo pensativa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Esto no fue una entrevista normal. Esto iba a resonar. Porque no se trató de ganar puntos políticos. Se trató de recuperar el derecho a preguntar, a dudar, a escuchar más de una sola versión de la verdad. Cuando Petro salió finalmente del edificio, los hashtags ya estaban en tendencia. Los clips ya circulaban. Pero el momento más poderoso ni siquiera salió al aire. No hizo falta. Porque la verdad ya había cumplido su función, desafiar, incomodar, y quedarse. Y la próxima vez que las luces se enciendan en ese escenario, cuando un nuevo invitado aparezca y el público aplauda, todos recordarán la vez que no salió como estaba planeado. Y se preguntarán, ¿y si el próximo también viene sin filtros? ¿Y si el próximo tampoco acepta el guión? Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente lo que están esperando. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación deberían aplicar el mismo nivel de escrutinio que exigen a los políticos? ¿O consideran que el papel de la prensa debe ser diferente? Déjenos sus comentarios y cuéntenos qué piensan sobre este debate que sigue dividiendo opiniones en toda Latinoamérica. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.